Bueno, volvamos para el Evangelio de Lucas 18. Me gustaría... Permiso. Me gustaría que hagamos un repaso, que retomemos un poco de lo que hemos estado viendo y de lo que también nos expresa el Evangelio de Lucas, porque directamente si venimos y ¡pum!, nos encontramos con el capítulo 18, no vamos a entender muy bien lo que el autor, y no estoy hablando en este caso solamente de Lucas, sino del autor divino, que es el Espíritu Santo, nos quiere expresar en esta mañana, nos quiere enseñar. Entonces es necesario que recordemos que tenemos esta biografía, este relato del Señor Jesucristo en esta ocasión de Lucas, pero también tenemos los relatos de Marcos y de Mateo. Y ellos tratan el tema del Evangelio cronológicamente de la vida de Jesús. Organizan sus historias conforme a los diferentes principios. Por ejemplo, Mateo y Marcos a veces arreglan sus materiales de acuerdo a ciertos temas. En comparación, Lucas arregló gran parte de su evangelio conforme a la geografía. Entonces es necesario que nosotros atendamos, si queremos tener un resumen, un bosquejo, algo que rápido y sencillo, que nos pueda ver cuál es el mensaje principal y completo en esta ocasión que estamos analizando el Evangelio de Lucas en sí en las parábolas, pero las parábolas se encuentran en diferentes contextos. Es importante que veamos los nombres de las ciudades, de las regiones. Por ejemplo, para nuestro propósito, dividiremos, o hemos hecho una división, el Evangelio de Lucas en un corto párrafo en el capítulo 1 hasta el 4, que sería la introducción y el propósito de este libro, de este Evangelio, seguido de 5 grupos principales de relatos. La primera división principal del Evangelio describe los comienzos de Jesús y se enfoca en la región de Judea y el río Jordán. Esta sección abarca del capítulo 1:5 hasta el capítulo 4:13. La segunda división principal es la narración del misterio de Jesús en Galilea, en la región de Galilea, que se extiende desde el 4:14 hasta el capítulo 9, versículo 50. La tercera división principal, que es donde ahora vamos a empezar a ver, es de donde ya estábamos hace tiempo atrás, reporta el viaje de Jesús a Jerusalén en el 9:51 a el 19:27. La cuarta división principal es la narración del ministerio de Jesús en y cerca de Jerusalén. Y esta sección va desde el capítulo 19, versículo 28, hasta el 21. Y finalmente, la última sección, la quinta, principal del Evangelio de Lucas, es la narración de la crucifixión y resurrección de Jesús fuera de Jerusalén, encontrada en el capítulo 22:1 al capítulo 24, versículo 53. Entonces todas estas secciones, estos segmentos, nos muestran cómo se va desenvolviendo la historia, la narración, porque el que nos está escribiendo, el que está usando el Espíritu Santo, es un historiador, es un médico, pero tiene también esa característica de indagar, de investigar, de buscar testimonios, de darnos cosas firmes en las cuales nosotros podemos basar nuestra fe. Entonces él lo hace de esta forma, y es importante que nosotros lo veamos, vamos a ver esto en la práctica cuando lo vayamos leyendo. Entonces, estamos en la sección, el viaje, por ejemplo, de Jesús a Jerusalén. Esa es la porción en donde estamos, y dijimos que Lucas mencionó la determinación de Jesús de ir a Jerusalén, por lo menos en esta sección 5 veces. Una de ellas, por ejemplo, es el capítulo 9, versículo 51, que dice: cuando se cumplió el tiempo, acá es donde empieza esta sección, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro
para ir a Jerusalén. Ahí empieza la sección, ahí termina su ministerio en Galilea y empieza a ir de camino hacia Jerusalén. Y también en el 19:28, también lo podemos ver la misma intención. Pero también podemos ver esto en Lucas capítulo 18, versículos 31 y 32. Dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. De la misma boca del Señor Jesucristo le está diciendo el propósito en el cual podemos ver esta sección, esto que Lucas nos está narrando. A través de pasajes como este, Lucas deja claro que Jesús estaba comprometido con el plan de Dios para salvar a su pueblo, aunque requería su muerte en Jerusalén. Para nuestro provecho y comprensión, vamos a hacer otra división de la discusión de Lucas del viaje de Jesús a Jerusalén en 4 partes principales. La primera, las enseñanzas de Jesús sobre la naturaleza del discipulado, y eso es algo que ya hemos visto. Segundo, el registro de Lucas de incremento de los conflictos entre Jesús y sus oponentes. Tercero, las enseñanzas de Jesús sobre el costo del discipulado. Y cuarto, el compromiso de Jesús con el plan de Dios para salvar a su pueblo. Entonces, como hemos visto anteriormente, el costo del discipulado. Jesús quería que sus seguidores entendieran que sus vidas en el reino serían un modelo de sus propias vidas. Serían perseguidos por los líderes del mundo y tendrían que luchar para mantenerse fieles a Dios. Desde el capítulo 16, versículo 1, hasta el capítulo 17, versículo 10, Jesús enseñó que el discipulado implicaba ver todo lo que tenemos como posesión de Dios, que Él nos ha confiado como sus mayordomos para ser usados totalmente para sus propósitos. Y eso lo vimos en la parábola del mayordomo infiel y el mayordomo fiel. También advirtió que las bendiciones terrenales pueden ser un obstáculo, incluso previniendo a los ricos y reconocer y recibir el verdadero evangelio. Y eso lo vimos en la parábola del rico y Lázaro, si lo recuerdan, que fue lo último que tocamos. Finalmente, alentó a la fe y al arrepentimiento, asegurándonos que no importa cuánto bien hagamos, nuestra mejor acción sigue siendo no hacer más de lo que Dios requiere. En el capítulo 17, versículo 11 hasta el 18, versículo 8, es la sección que vamos a ver en la parábola que se encuentra allí en esta mañana, Jesús se enfoca en el eventual juicio de este mundo. Las cosas buenas que recibimos como salud, posesiones y justicia deberían hacernos ver la bondad de Dios y hacernos orar para que nos bendiga con ellas en esta vida. Pero estas están destinadas a perecer en el juicio final. La verdadera riqueza, salud y justicia vienen como recompensas en el reino eterno de Dios. Así que ahí es donde nuestra esperanza debe estar. Jesús terminó esta sección en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 30, enfatizando la necesidad de la humildad, porque solo los humildes recibirán el perdón y la bendición de Dios y heredarán la vida eterna. Como enseñaba el hermano Marcos el domingo pasado sobre el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo esto es el contexto en el cual nosotros ahora tenemos una noción o algo, una idea para
introducirnos o inducirnos en lo que el Señor Jesucristo quiere enseñar en esta porción de las Escrituras en esta mañana. Y pienso yo, y es lo que el Señor me ha hecho meditar, es una porción muy, muy relevante, sobre todo para nuestros días. Y ahora vamos a ir viendo detalladamente. Vamos a darle lectura a todos juntos del 18:1 hasta el 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la porción que vamos a tocar en esta mañana. Y el título que le he puesto a la predicación de esta mañana es, como el Señor lo menciona ahí en el versículo 2, y también agregado también del Evangelio de Juan, la necesidad de orar siempre. Y el Señor Jesucristo dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Entonces, las dos parábolas que encontramos en esta porción, que va desde el versículo 1 al versículo 14, están estrechamente relacionadas. En esta ocasión tenemos hablando con respecto a la oración, y es el tema principal del capítulo, porque ahora tenemos este caso de esta viuda que apela a un juez injusto, pero después del versículo 8 tenemos otra parábola, otra historia narrada por el maestro de un publicano, la escoria de la sociedad, lo peor que puede haber, y un fariseo, el más religioso, que tiene acceso ante Dios y merece el cielo. Y los dos en las dos ocasiones tenemos que estaban orando, que estaban hablando, podemos decir, para con Dios. Entonces, la oración, en primer lugar, debe ser con perseverancia, y eso es lo que vamos a ver hoy, versículos 1 al 8. Y después, en otra ocasión, veremos, versículos 9 al 14, sobre la humildad, cómo debemos pedir. La primera parábola puede dividirse en dos partes. Una es la narración, que la vamos a ver ahora, la narración de esta misma historia, y en segundo lugar, la lección que el Maestro, el Salvador, quiere dar. Entonces, vuelvo a repetir, el versículo 1 comienza diciendo: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Tenemos entonces al primer personaje de esta historia. El Señor Jesucristo mismo lo describe. Veamos las características. En primer lugar, es un juez. Esta persona tenía la responsabilidad de hacer cumplir la ley y la justicia con equidad y sin acepción de personas. Otra característica que nos menciona el mismo Señor Jesucristo, que no temía a Dios. No tenía cuidado por su voluntad, es decir, la voluntad de Dios, ni le importaba en lo más mínimo. En el idioma original se expresa como falso y mentiroso, y esta porción la podemos encontrar repetidas veces cuando vemos que llaman a falsos testigos, o cuando vemos en Apocalipsis que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. La misma actitud tenía este hombre que no temía a Dios. Y este hombre
tampoco respetaba a ningún hombre. No tenía ninguna estima, ningún cuidado por los demás seres creados a imagen de Dios, como él. No mostraba interés, cuidado o solicitud hacia los demás. No tenía ninguna reverencia para con nosotros. Y esto, yo les decía hace un momento que esto es muy relevante. Un caso, porque uno a veces lee, mirá que es sorprendente, pero eso es algo que pasa todos los días en nuestra época misma, hoy mismo. ¿Cuántos casos de injusticia podemos ver? ¿Por qué las personas salen con bombos, salen a pedir justicia a las plazas, sea que haga viento, sea que haga lluvia, sea que haga frío? Porque hay algo en su interior que no quieren reconocer, que la imagen plasmada de Dios, quizás distorsionada por el pecado, pero que reclama justicia. Y ante la justicia corrompida también se producen estos choques que podemos ver en nuestra sociedad. Entonces, es algo muy relevante, cómo podemos actuar como creyentes, como cristianos. Y eso tenemos que tener en cuenta el ejemplo de esta mujer. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora a continuación? Veamos la descripción del segundo personaje de la historia. El versículo 3 dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Lo que nos enseñan las Escrituras tocante a las viudas es extraordinariamente hermoso. Cómo Dios las protege, cómo Él exige que la gente les muestre bondad, cómo Él bendice a los que las ayudan y castiga a quienes las perjudican. Véanse versículos tales como Éxodo 22, capítulo 22, versículos 22 y 23. Dice Dios: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirle y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. En Salmo 68, versículo 5, dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Pero también encontramos lo mismo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5, capítulo 5, versículo 3, dice: honra a las viudas que verdad lo son. Como venía enseñando el pastor Alejandro en la serie continuada sobre Timoteo. Esas son las características que Dios da, y también podemos ver la insistencia, porque no es que esta viuda a la primera se echó para atrás, por así decirlo en buen argentino, y ustedes me entienden, los demás no sé, pero no se retrajo, sino que siguió yendo continuamente. Esa es otra característica que el Señor está mostrando, que nos está diciendo, quizás no explícitamente, pero sí implícitamente, que tenemos que imitar. Esta mujer venía continuamente a este juez pidiendo que su causa sea examinada o estudiada para hacerle justicia. El maestro nos sigue narrando el desenlace de esta historia. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este hombre cedió ante la petición de la mujer, pero no por razones de justicia, sino por su incomodidad, porque esta viuda me es molesta, me agota la paciencia. Ahí la primera sección que hemos visto de esta parábola. Ahora pasamos a la segunda sección.
Es a partir de este momento que el Salvador revela el propósito de esta historia. El versículo 6, lo volvemos a repetir, y dice lo siguiente, del 6 al 8. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El punto principal que el Maestro quiere enseñarnos en esta mañana es que si este juez malvado, un hombre mortal, que no le importan los demás hombres y ni siquiera Dios, le hizo justicia a esta viuda, ¿cuánto más Dios, que es totalmente justo e imparcial? Y la palabra clave en esta sección es la siguiente: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y en esta ocasión tenemos esta palabra, esta doctrina de la elección, que no es una invención humana, no es algo artificial, sino es algo natural que fluye y sale de la palabra de Dios. No es invención de hombres, sino que el mismo Señor Jesucristo la enseña. No, de vuelta, no explícitamente, sino implícitamente. Lo podemos deducir. Está hablando de la elección, de que Dios hace una elección. Y me encantó el comentario de Matthew Henry con respecto a esto, y dice lo siguiente: si esta viuda prevaleció por su importunidad, mucho más prevalecerán los escogidos de Dios. Pues esta viuda era ajena al juez, pero el pueblo de Dios es su elegido. Dios conoce y ama a los suyos. La viuda era una, pero los elegidos de Dios son muchos. Los santos en la tierra ponen asedio al trono de Dios en el cielo cuando unen sus oraciones en comunión fraternal. Ella apelaba a un juez que se mantenía a distancia, mientras que nosotros acudimos a un Padre que nos pide que nos acerquemos a Él. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ella acudía a un juez injusto, nosotros acudimos a un Padre justo. Ella acudía al juez solo para obtener justicia en su propia causa, mientras que Dios está comprometido en la misma causa por la que solicitamos su ayuda. Ella no tenía ningún amigo que intercediera por ella. Nosotros tenemos abogado para con el Padre, pues es su propio Hijo, el cual vive para siempre intercediendo por nosotros. Oh, qué amigo nos es Cristo. Ella no disponía de ninguna promesa de que sería escuchada. Nosotros tenemos promesa de que si continuamos pidiendo, se nos dará. Ella podía acudir al juez a ciertas horas. Nosotros podemos acudir a Dios a cualquier hora, día y noche, porque nuestro Padre no duerme. La importunidad de la viuda molestaba al juez, pero la nuestra le agrada sumamente a Dios. De ahí nuestra esperanza segura de que nuestras oraciones fervientes y eficaces tienen mucha fuerza. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Todo eso nos da motivo suficiente para calentar nuestros corazones. Es necesario que nos preguntemos, ¿por qué el Señor nos está hablando sobre esto? En este punto de la historia. Recordemos que en este punto de la narración de Lucas, el Señor está cerca de Jerusalén, donde va a ser entregado para ser crucificado.
Yo pienso que el propósito del Salvador es el mismo que podemos observar en el Evangelio de Juan, capítulo 13, hasta el capítulo 17. Todos esos capítulos. El Señor Jesús se va, pero nos deja una poderosa herramienta. Y podemos ver en la narración que los discípulos estaban tristes cuando debían estar gozosos, y el Señor Jesucristo les exhorta y les inyecta, a pesar de que sus ojos estaban velados, pero después reconocieron que ahora hablaba claramente. Y Jesús le dice cosas como esta. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Miren esta sección. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé con mi autoridad, en mi nombre. Yo no puedo presentarme delante de Dios con mi nombre, no sé quién, pero cuando uno viene con la autoridad del Hijo de Dios, el Señor Jesús me mandó que pidiera poder para desparramar su evangelio, ahí sí. (16, 13) Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El 23, 24 del 16. En aquel día, les dice el Señor a sus discípulos, no me preguntaréis nada. De cierto, en verdad les digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. El 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, nuestra alegría. ¿Qué quiere que pidamos el Señor? ¿Que pidamos un yate? ¿Que pidamos un avión? ¿Que pidamos un auto? ¿Que pidamos una casa? Podemos pedirlo, podemos pedir un buen trabajo, pero sabemos que todas esas cosas perecen. No está mal pedir por un trabajo, no está mal pedir esas cosas honestas. Pero también el Señor Jesucristo dijo que donde esté nuestro tesoro, donde esté nuestro corazón va a estar, donde esté nuestro tesoro va a estar nuestro corazón, perdón. Y si nuestro corazón no está con Cristo en el cielo, vamos a pedir en vano. Dice Juan en su primera carta que debemos pedir conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor nos muestra no solamente la necesidad de la oración, sino lo que nos ha dado a nuestro alcance. Recuerdo, no lo anoté, me olvidé de anotarlo, pero recuerdo haber visto al profeta Isaías con respecto a la insistencia que el profeta decía, no le deis tregua a Dios, no lo dejen descansar, sigan insistiendo por Jerusalén, sigan insistiendo hasta que Dios redima a Sion. Pedir con insistencia. También venía a mi memoria el relato de la mujer griega y sirofenicia que clamaba allí en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Dice el relato: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
¿Cómo contestó el maestro? Versículo 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Qué tierno el Señor, ¿no? Entonces, al ver en otros relatos paralelos, podemos ver que la mujer estaba insistiendo hasta que los apóstoles y los discípulos se estaban poniendo incómodos y le dijeron, entonces acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo a esta mujer, con ternura, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mujer griega, sirofenicia, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Pero esta mujer, insistente como la viuda, que dijo dentro de sí, ahora sí tengo su atención, ahora que ha dirigido hacia mí su atención, perdón, es la emoción, ahí está, estas cosas. Ahora que tengo su atención, no me voy a quedar con el no. Entonces, ella, el versículo 25, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo el Señor, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cuánta delicadeza que tenía el Señor en esta oportunidad. Pero la mujer no se quedó con eso, siguió insistiendo. Y dice el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahora sí. Miren el corazón palpitando. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Importunidad, golpeando las puertas del cielo, insistiendo. Acá tenemos dos mujeres, en diferentes contextos. Una viuda que necesitaba justicia y una madre desesperada por su hija. Y tenía la oportunidad. Nosotros también tenemos la oportunidad. ¿Pero qué lo llevó? ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos la oportunidad de presentarnos delante del palacio del rey de todo el universo que hablaba el hermano hoy en Colosenses? Tuvo que haber hecho un sacrificio. Tuvo que haber sido derramada sangre. Un camino de sangre para que nosotros pudiéramos entrar. Hoy no podíamos, hermano. Ninguno podía entrar, ninguno podía tener ese acceso. Pero hubo alguien que nos abrió el camino. Este relato también me recuerda a un hombre lleno de fe. Su nombre era George Washington Carver y no tiene nada que ver con el presidente. Este hombre era un hombre sencillo. Si alguno puede ver su biografía por internet, le va a ser de mucha edificación. Pero me impactó también que este hombre tenía la misma actitud. Un hombre que no tenía preparación en su juventud, una preparación académica, aprendió a leer a los 20 años y después fue a la universidad y se recibió. Era un científico y amaba a Dios. Amaba con todo su corazón a Dios. Él una vez estaba en una conferencia delante de unos alumnos también científicos y él les dice que cuando él entraba en su laboratorio hablaba con Dios. Y había una oportunidad, una ocasión en que habían unos granjeros que no podían producir fruto de la tierra, no podían sacar nada y la tierra estaba muy mala porque no habían tenido ningún cuidado. Este hombre, con la sabiduría que Dios le dio, fue y ayudó a estos granjeros. Y pudieron producir, ¿saben qué?
maní. ¿Cuánto? Pero produjeron a montones. El problema es que el maní en ese tiempo solamente servía para engordar a los animales. Así que este hombre se internó en su laboratorio y se arrodilló con su Biblia y clamó a Dios como esta mujer. Miren lo que dijo. Querido Creador, ¿para qué fue hecho el universo? Y el gran Creador respondió, ¿quieres saber demasiado para esa pequeña mente tuya? Pregunta algo más de acuerdo a tu tamaño, hombrecito. Entonces le pregunté, pues Creador, dime ¿para qué fue hecho el hombre? Una vez más me contestó, todavía estás pidiendo demasiado. Reduce el alcance y mejora la intensidad. Así que le pregunté, por favor, mi Creador, ¿para qué fue hecho el maní? Eso está mejor, pero aún así la respuesta sigue siendo infinita. ¿Qué quieres saber sobre el maní? Señor Creador, ¿puedo hacer leche del maní? ¿Y qué clase de leche quieres? ¿La buena leche como la de la vaca o leche barata? La buena, mi Señor, le respondí. Entonces el gran Creador me enseñó a desarmar el maní y a armarlo de nuevo. De este proceso surgieron más de 300 productos que han salido de mi laboratorio, entre ellos una leche de excelente calidad. Ante una necesidad de los hombres, la sabiduría de Dios va al rescate. A veces encerramos solamente a Dios acá entre cuatro paredes que solamente tiene que ver con las cosas de la iglesia. Nada más. El Señor no tiene fronteras, no tiene límite y va mucho más allá. Más allá de la atmósfera también. Pero dice el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y después de haber pensado y reflexionado en todo lo que este hombre hizo y que sirve de inspiración y de motivación, ¿viste, Brandon? ¿Viste lo que hizo con esa cosa? ¿Viste lo que hizo? El Señor te permite hacer lo mismo el día de mañana. Pero también pensé, al ver este versículo, en Charles Darwin. Una vez escuché el relato de un joven que estaba hablando por la radio y él decía que cuando Darwin fue a las islas a hacer su investigación, iba en el barco con una Biblia bajo su brazo. Pero cuando volvió de su viaje, al ver toda la creación, al ver todo lo que Dios había creado, él tiró su Biblia por la borda. Pero a Dios no se le escapa nada. Porque me venía en forma de caricatura y me hacía reír el Señor en el trabajo. Me hacía una imagen de este hombre, el gran selector de la naturaleza, que podía clasificar bien, bueno, estos son mamíferos, estos ponen huevos, estos son reptiles. Y me lo imaginaba a Dios, como buen argentino, con un mate en la mano así. A ver, Carlitos, vos que sos tan bueno en la selección natural, a ver, clasificame este bichito. Y le manda al ornitorrinco. Se dice que es el enigma de Darwin. ¿Por qué? Este es un mamífero, pero pone huevos. Tiene pelo de castor, pero pico de pato. Tiene cola de castor. ¿Cómo? Hasta la fecha los hombres no saben qué decir, están como yo. La sabiduría de Dios va más allá. Que no caigamos en este error, hermano. La oración es el resultado del sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Hasta el 22 dice lo siguiente. Así que hermanos,
teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Para qué murió el Señor Jesucristo? Para que hoy puedan ser oídas nuestras oraciones. No importa el lugar donde te encuentres. No es necesario que viajes a Jerusalén, no es necesario que vayas hasta allá, que vendas todo y vayas allá para presentar tu oración y después te quedes en la nada. Gratis, en la comodidad de tu casa, viendo el mar hermoso que tenemos, viendo las montañas, viendo las estrellas, viendo lo que estés con tus ojos cerrados, sentado, parado, arrodillado, Dios te escucha. Porque por eso murió Jesús. Por eso murió. Dios no quiere que los hombres perezcan. La voluntad de Dios es que se vuelvan al arrepentimiento. No sigas en tu necedad. Es amargo. Y va a ser más amargo. Y me encanta cuando habla no sé quién será el autor, no lo tengo todavía. Algunos dicen que es Pablo, otros dicen que es Bernabé, algunos dicen que es algún discípulo de Pablo. Cuando habla de Hebreos, a continuación de lo que estábamos viendo, estamos hablando de que hay que pedir con fe, hay que pedir confiando. ¿Y qué es la fe? La mejor definición de fe que yo pude encontrar hasta el día de hoy es la que se encuentra en Hebreos 11. Es pues, dice 11.1, es pues la fe, en primer lugar, la certeza de lo que se espera, en segundo lugar, la convicción de lo que no se ve. Siempre digo lo mismo, la definición de fe, según Hebreos 11, son dos cosas, certeza y convicción. Y dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En palabras más sencillas, lo que está diciendo el autor en esta ocasión, que nuestra fe, nosotros entendemos que todo lo que nosotros vemos, nuestros ojos pueden ver estrellas, planetas, constelaciones, montañas, árboles, hasta el más mínimo átomo. Todo lo que nos rodea fue hecho en algún momento pasado. Nosotros no tuvimos. ¿Hay alguno que haya acá de los que participan, que haya estado cuando Dios hizo todo? No, yo no estuve, pero por eso les pregunto. Nadie. Entonces la fe es la certeza y la convicción de que todo lo que nosotros vemos hoy ha sido hecho de la nada, en 6 días literales, de 24 horas, con el poder de la palabra de Dios. Esa es la fe. Y es necesaria la fe. El versículo 6 del 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, Cristo es el premio de los que le buscan. Él es el premio. Él es el galardón. La meta. Esa fe que busca y busca. Nuestra fe cristiana, ¿en qué está basada? ¿En lo que vemos por delante? Está basada en lo que pasó hace más de 2000 años. Mira en retrospectiva hacia la cruz, hacia el Calvario. ¿Alguien que estuvo acá? Cuando el Señor Jesús fue crucificado. Yo no estuve. No hubo nadie. ¿Cómo entonces podemos creer?
por el testimonio que han dejado estos hombres, que Dios de antemano se encargó y que envió a su Espíritu Santo para que les diera la confirmación. Y nosotros poder tener ese testimonio fiel y firme y podemos creer en lo que pasó. El Espíritu nos da testimonio a nuestros corazones de que es así. También recordaba con todo esto, hay algunos que conocen el relato, la historia, El Peregrino. Tiene una segunda parte que se llama La Peregrina, y es el relato de cómo la esposa de Cristiano, que en su momento estaba en el primer libro, cómo su esposa y sus hijos atraviesan también por todo ese camino hasta llegar a la santa ciudad. Y quiero traerles un fragmento de esta porción porque tiene mucho que ver, y me acordaba de esto cuando hacía memoria. No lo encontré como yo lo había escuchado, pero se asemeja bastante. Dice así el autor de esta narración: vi a nuestros peregrinos acercarse a la puerta. Una vez en ella empezaron a discutir la mejor manera de llamar y lo que habían de decir al portero. Por fin quedaron en que Cristiana, siendo la mayor, llamase en nombre de los demás y expusiese sus deseos al portero. Enseguida comenzó a llamar, dando repetidos aldabazos, como había hecho su esposo. Pero por única contestación oyeron los aullidos de un gran perro, lo cual los llenó de espanto, y en aquel momento no se atrevieron a llamar de nuevo, por temor de que el mastín se lanzase sobre ellos. Estaban ya en gran manera perturbados de espíritu, no sabiendo qué hacer. No osaban llamar a causa del perro y temían retroceder por temor de que el guardián de la puerta los viese y se enojase con ellos. Decidiéndose al fin a llamar de nuevo, lo que hicieron con más vehemencia que al principio. ¿Quién va?, preguntó el portero. El perro, oyendo su voz, cesó de ladrar y la puerta les fue abierta. Inclinándose con ademán de reverencia cristiana, dijo lo siguiente: no se enoje el Señor con sus siervas por haber tenido la temeridad de llamar a su real puerta. ¿De dónde venís?, preguntó el portero. ¿Qué se os ofrece? Llegamos del mismo lugar de que vino Cristiano y con el mismo objetivo, dijo la mujer. Esto es, que si os place, se nos dé entrada por esta puerta a la vía que conduce a la ciudad celestial. A la segunda pregunta contesto a mi Señor que soy cristiana. En otro tiempo, esposa de Cristiano, el cual alcanzó ya la gloria. Maravillado el portero, exclamó: ¿cómo? ¿Es peregrina ahora aquella que hace poco aborrecía semejante vida? Sí, Señor, dijo ésta, inclinando de nuevo la cabeza, y también lo son estos mis hijos. Entonces la tomó de la mano y admitióla, diciendo al propio tiempo: dejad a los niños venir a mí. Y dicho esto, cerró la puerta. Enseguida dio órdenes a un pregonero que había en la azotea sobre el portal, para que celebrasen su venida con aclamaciones de júbilo y sonido de trompeta. Al instante el mandato fue ejecutado, y al irse resonaron sus notas melodiosas. Entretanto,
la pobre Misericordia, que era la compañera de esta mujer, estaba afuera, temblando y llorando, creyéndose rechazada. Pero Cristiana, habiendo ya logrado ser admitida juntamente con sus hijos, comenzó a interceder a favor de su amiga. Señor mío, dijo, todavía hay fuera de la puerta una compañera mía que viene en el mismo intento que nosotros. Esta está sumamente abatida de ánimo porque viene, a su parecer, sin ser invitada, mientras que yo he sido llamada por el Señor de mi marido. Misericordia, que principiaba ya a impacientarse, a quien cada minuto le parecía una hora, impidió a Cristiana interceder más, llamando ella misma a la puerta. Tan fuertes golpes dio que Cristiana se sobresaltó. ¿Quién llama?, preguntó el portero. Es mi amiga, dijo la mujer. Abriendo entonces la puerta, miró fuera y vio a Misericordia, que Misericordia había caído desmayada, temiendo no ser recibida. Entonces, tomándola de la mano, le dijo, muchacha, levántate. Ah, Señor, estoy muy desfallecida. Apenas me queda un soplo de vida. Pero el buen Señor le respondió, uno ha dicho, cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta su santo templo. No temas, sino ponte en pie y dime por qué vienes. Vengo en busca de aquello a que no he sido llamada, como lo fue mi amiga. Su invitación fue de parte del rey. La mía no ha sido sino de parte de ella. Por eso temo. El portero le preguntó, ¿te rogó ella que vinieses acá en su compañía? Y ella contestó, sí, me invitó. Y como mi Señor puede ver, he aceptado. Si la gracia y el perdón pueden extenderse hasta mí, suplico que a esta vuestra humilde sierva les sea permitido participar de estas bendiciones. Tomándola de nuevo por la mano, la introdujo cariñosamente por la puerta, diciendo, intercedo en favor de todos los que creen en mí, cualquiera que sea la manera como acuden. Entonces dijo a los circunstantes, traed algunas hierbas aromáticas y dáselas para que se reponga de su desmayo. Le trajeron un manojo de mirra y volvió pronto en sí. De este modo fueron Cristiana, sus hijos y Misericordia, al principiar su camino de peregrinación, recibidos por el Señor, quien les habló con benignidad. Nos arrepentimos, añadieron, de nuestros pecados y pedimos a nuestro Señor que nos otorgue el perdón. Infórmanos más particularmente de lo que conviene hacer. Concedo el perdón, respondió el portero, por palabra y por hecho. Por palabra en la promesa de la remisión de pecados, por hecho en la manera como lo conseguí para vosotros. Recibid ahora mi beso, de mis labios un beso, y lo demás ya os será revelado. Y el punto principal por la cual quería traerlo es esa importunidad. Porque si ustedes ven el relato completo, pueden ver a Misericordia como débil, que no puede hacer nada en absoluto, pero de repente, cuando su vida está en juego, su salvación, su vida eterna está en juego, azota las puertas de los cielos para recibir salvación hasta que desmaya. Como la mujer sirofenicia, como la viuda que quería justicia, o como Daniel. ¿Quién se acuerda de Daniel? Daniel 10:11. Daniel recibió respuesta. Dice el versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti te he
porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, versículo 12, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 15. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en la tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me quedan fuerzas, como misericordia. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y cada uno pueda ponerse en el lugar de Daniel. No importa cuánto tiempo estés orando, sean semanas, meses, años, el Señor no retarda su promesa. El Señor, si dijo eso con Daniel, un hombre mortal igual que ustedes, igual que yo, tenía sus pecados igual que ustedes, igual que yo, y él fue y recibió su respuesta a su tiempo, ¿cómo no vamos a recibir? Tenemos mayor revelación que Daniel. Él no había visto, lo saludaba desde lejos, pero no lo vio. Nosotros ahora lo podemos vivir y está en nosotros como lo estamos viendo últimamente. Hay que pedir con fe, hay que insistir con fe, creyéndole a aquel quien verdaderamente subió a la cruz justamente para eso, para que nuestras oraciones, para que nosotros hoy pudiéramos ser purificados, limpiados de maldad para poder entrar en el palacio de Dios. Estos hombres de la antigüedad, dice Hebreos, capítulo 11, a partir del versículo 3, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Vamos hacia esa ciudad celestial. ¿Te enteraste de que hay una ciudad celestial? ¿Primera vez que lo escuchás? Quizás ya lo escuchaste, pero no te importa. Te tiene que importar. Te tiene que importar, porque de eso depende tu alma. Y para ir a esa ciudad tenés que mirar y poner tu confianza, arrepentirte de tus pecados y poner la mira en aquel que subió a la cruz, que murió y, como leía el hermano hoy en Colosenses, que bajó, suelto los dolores de la muerte y ascendió. Ninguna ley lo pudo retener. Ascendió hasta la presencia del y intercede por nosotros ante el juez, el buen juez, no el juez injusto. Hay un día que nos vamos a presentar delante del juez imparcial. ¿Estarás listo?
¿Estarás preparado? Se puede, sí, Dios nos da la posibilidad a través de su Hijo Jesucristo de estar preparados hoy y es escondernos en Él, de ponernos detrás de la cruz para que la ira de Dios no nos golpee, le golpee a Él en nuestro lugar. Así lo quisieron ellos. Esa es su voluntad y esa es la única vía de escape, la única vía de salvación. No hay otra. Puedes buscarla, pero no creo que tengas el tiempo suficiente para buscar otra. Te recomiendo y te recomendamos que vengas a los pies de la cruz en arrepentimiento, te escondas detrás de Él, para que un día puedas estar en esa ciudad. Que seas insistente, perseverante, importuno como estas mujeres, como este hombre. Que sigas prevaleciendo en tus oraciones.